Todos, eh, todos necesitamos aprender desde que nacemos, necesitamos aprender a hablar, a caminar, a ver, a oír, a muchas cosas. Y entre más vamos creciendo, necesitamos aprender cosas que sean más importantes en la vida de cada uno de nosotros. El aprendizaje necesita a alguien que nos enseñe. ¿Y quién más que el maestro de maestros para que nos enseñe a orar? Orar es comunicarse con el Padre Celestial. Orar es expresar lo que sentimos. Orar es comunicarnos, hablar, eh, pero también es muy importante en ese diálogo de la oración escuchar de quién sabe cómo es que nosotros nos debemos comportar, qué es lo que espera nuestro Padre Celestial de nosotros. Y por eso en este día, con los textos bíblicos, vamos a decirle al Padre Santísimo que nos enseñe, que sea Él quien a través de su palabra, con el Espíritu Santo, nos enseñe a caminar día a día en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida interior, en nuestra vida familiar, laboral, nuestra vida social, que necesitamos aprender todos, o aprender de los santos, aprender de aquellas personas que han estado en este mundo, en esta tierra y que hoy, por la cantidad de situaciones, por los milagros que han hecho, por las personas a las que han ayudado, por las obras que han dejado en su paso por esta tierra, hoy son santas. Em, Aprender del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, aprender y sentarnos como hace María, sentarnos a los pies del Maestro a escuchar su voz, a escuchar sus enseñanzas. Hoy es un día muy especial y por eso tenemos que darle gracias al Señor, que nos enseña, que nos forma, que nos educa a través de su palabra. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo con que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que no nos cortáramos de sus pobres. Esto lo he tomado muy a pecho, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que encararme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esa simulación, tanto que el mismo Bernabé me vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, alabadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te damos infinitas gracias por el don de la vida. Gracias por nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestro ser integral. Gracias por nuestras emociones, por nuestra voluntad. Gracias por esa libertad y autonomía que nos has dado a los seres humanos que has creado a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da ese carácter, ese crecimiento para ser como tú quieres que nosotros seamos. Porque tú, Señor, nos has creado según tu santa voluntad, nos has dado unos talentos, unos dones, unos carismas para crecimiento de nuestra iglesia. Por eso te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tú quieres que nosotros lleguemos a hacer, Señor. Haz que caminemos en esa senda, por ese sendero que tú nos has trazado, Señor. Aleja de nosotros el pecado, aleja de nosotros, Señor, todo lo que no es tuyo. Rechazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos impuros, todos esos pensamientos que nos conducen a caminos diversos de los que tú quieres que nosotros transitemos. Hoy, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para que hoy podamos oír tu voz, para que hoy podamos, Señor, escuchar esas palabras que nos llegan hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos y que hace que nosotros caminemos en tu santa voluntad. Haz que tu reino llegue a cada corazón, a cada mente, a cada ser humano. Que tu reino, Señor, se extienda en cada uno de nosotros por toda la tierra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a la vida de cada hijo tuyo, de cada criatura. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos infinitas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Aún por las dificultades y los problemas, porque de ellas aprendemos, porque las dificultades nos fortalecen, Señor, porque las dificultades aprendemos a luchar, a superar y a salir triunfantes de tu mano. Por eso nos ponemos en tus santísimas manos en este día. Amén. Comunicarse es algo esencial en el ser humano. El, aún con nosotros mismos, en nuestro interior, nosotros hablamos, nosotros pensamos, nosotros dialogamos con nosotros mismos. Y es muy importante que nosotros nos fijemos cómo es ese diálogo interior con nosotros. Muchas veces el diálogo es de queja, de pensamientos negativos. A veces nuestro diálogo es de culparnos, es de reprendernos, es de tratarnos a nosotros mismos mal. Y por eso es muy importante que nosotros nos fortalezcamos a través de la oración. La oración entonces es esa forma en que nosotros nos comunicamos, especialmente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A través de la oración entonces nosotros podemos manifestarle a Dios mismo en directo, sin que haya ninguna persona que intervenga. Podemos comunicarnos directamente y decirle todo lo que nosotros sentimos. Decirle que lo amamos si es que es así,
Aún muchas otras personas dirán que están enojadas con el Señor por alguna circunstancia, eh, que les duele, que, no sé, todo lo que nosotros sintamos en nuestro ser, los problemas, las dificultades. Qué bueno que nosotros tengamos esa oración, ese contacto permanente con el Señor, para que nosotros podamos aliviar nuestras cargas, para que nosotros podamos sentirnos que no estamos solos, que el Señor se compadece de cada uno de nosotros, que Él nos escucha y que nosotros también debemos escucharlo a Él. En este día, Pablo, en la carta a los Gálatas, está hablando de precisamente cómo es que él recibió de parte de Dios esa misión específica de llevar el mensaje, de capacitar, de entender, de transmitir esa palabra que recibió, esa palabra esa misión que le fue asignada a él, precisamente para predicar el evangelio, para llevar esa buena nueva, para llevar a Jesucristo mismo a todas las naciones, porque los gentiles él está hablando de llevar el evangelio, de predicarlo a los gentiles. Incluso dice que a Pedro el Señor lo capacitó para que llevara la misión entre los judíos y que el Pablo era para entre los gentiles. Los gentiles en la época de Jesús eran los que no eran de Israel, que no eran los judíos, todos los demás eran gentiles. Entonces Pablo está diciendo que él fue asignado por Dios y capacitado por Dios para predicar el evangelio. Y dice el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la misión mía entre los gentiles. Entonces, ¿quién es el que capacita? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos forma? Es el mismo Señor, es Dios mismo quien a través de su palabra nos va enseñando y para eso es absolutamente importante ese canal de comunicación que es la oración. Cuando nosotros nos ponemos o nos disponemos en nuestro corazón a hacer esa oración, tengo la absoluta certeza, como dice Jesús, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, vengan a mí y yo los haré descansar. Y eso es verdad, o sea, yo doy fe de eso, que uno está en alguna situación de dificultad, de angustia, de zozobra, de desespero, cualquier situación que todos los seres humanos pasamos por una u otra razón, pasamos por situaciones de dificultad. Si nosotros nos postramos, nos arrodillamos ante el Señor y le decimos cómo nos sentimos, con el solo hecho de hablarle, ya cuando nos levantamos de hacer esa oración, ya estamos de verdad aliviados. La oración es muy, muy importante y tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental y que eso es verdad, es que el Señor siempre, siempre escucha nuestras oraciones, por sencillas, por humildes que sean. Hay veces que dicen las personas que yo no sé orar, es que orar significa simplemente abrir el corazón, desgarrarse el corazón y llorarle al Señor si es necesario, decirle todo lo que nosotros sentimos al Señor y para eso no necesitamos pues tener una estructura, hablar unas palabras por allá rebuscadas, no, simplemente desde la sencillez, desde la humildad, desde lo más sublime que nosotros tenemos, que es nuestra propia palabra, un corazón humillado, un corazón atribulado, Dios nunca lo rechaza. Entonces, es que aprendamos nosotros a orar. Y si no lo sabemos hacer, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así como este discípulo le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Eh, Cuando yo llegué a mi parroquia, el Señor me puso en el corazón que le pidiera al padre Ignacio que me dejara hacer un taller y el Señor me regaló ese nombre con base en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor efectivamente Él nos enseña a orar. Jesús dice aquí en el Evangelio de San Lucas, dice que Jesús estaba orando
Estaba orando, ni siquiera dicen en cuál lugar ni nada, simplemente estaba orando. Pero ¿cómo sería eso que él estaba transmitiendo? Que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos tú. Y Jesús nos enseña a orar de la manera más sencilla. Jesús oraba por muchas horas. Jesús se alejaba a lugares solitarios para orar. Jesús eh, oraba de día, a la tarde, en la noche, en cualquier momento, oraba. ¿Y a quién dirigía sus oraciones Jesús? Al Padre. Por eso cuando este discípulo le dice que le enseña a orar, le dice Jesús, cuando oren, digan así, Padre. ¿A quién debemos entonces dirigir las oraciones? Al Padre, porque el Padre eh, es el que escucha. Jesús claramente dice que Él vino a esta tierra fue porque el Padre lo envió, que Él hablaba lo que oyó al Padre decir, que Él hacía lo que el Padre decía que hiciera, que Él no venía solo, que Él no venía por su propia cuenta, sino porque el Padre lo había enviado. Entonces Jesús, se dirigía en las oraciones que hacía, siempre se dirigía al Padre. Cuando tenía que tomar decisiones, por ejemplo, cuando fue a escoger a los discípulos, él pasó toda la noche orando y al día siguiente, cuando amaneció, él los empezó a llamar a cada uno de ellos. Jesús, cuando la noche de Getsemaní, cuando él sabía que ya había terminado el tiempo de estar en esta tierra, le oró al Padre, dándole cuentas de la misión que había realizado, diciéndole que no había perdido ni uno solo de sus discípulos, sino solamente el que estaba llamado a la perdición, que era precisamente Judas. Eh, Oraba por ellos, por los discípulos. Jesús oraba en todas las circunstancias para dar gracias a Dios. Por ejemplo, cuando llegó a resucitar a Lázaro, le dijo al Señor que lo glorificara, que delante de las personas le daba gracias para que resucitara a Lázaro, para que la gente entendiera que él era enviado de Dios. Jesús oraba cuando en Getsemaní, cuando estaba en angustia, cuando él dice, Padre, quítame, si te es posible, quítame este cáliz, porque él tenía angustia, sabía lo que le iba a pasar en la última noche, después de la cena con sus discípulos. Él sabía que ese día lo iban a perseguir, que lo iban a encarcelar, que lo iban a golpear, a torturar. Él sabía todo eso. Y se dirigió al Getsemaní a orarle al Padre, a decirle, si te es posible, quítame este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que Jesús nos enseña que en toda circunstancia, en todo momento, hay que orar. En todo momento hay que orar y dedicar tiempo a la oración, arrodillarnos para dar gracias al Señor, porque Jesús oraba diciéndole al Padre así, Padre, glorificado seas, te doy gracias, Padre. Padre, te pido por ellos. O sea, Jesús intercedía por sus discípulos. Padre, te doy gracias porque le has revelado esto a la gente sencilla en todo momento. Entonces, Él nos enseña a orar. Por eso este discípulo le decía, enséñanos a orar. Y es muy importante que nosotros aprendamos a orar con Jesús de la mano, porque Él es el que nos enseña a través de la palabra cómo debemos orar. Porque es que cuando oramos tenemos que entender algo que es muy importante y es que tenemos que aprender también. Y si yo hablo sola en la oración, pues yo no voy a escuchar qué es lo que el Señor me quiere decir a mí, qué es lo que me quiere enseñar. Por eso es que debemos orar con palabras, o sea, con la Biblia en la mano, para que Él sea el que nos enseñe, para que Él sea que a través de su palabra nos hable, porque necesitamos escuchar esa voz también del Señor. ¿Para qué necesitamos hacer eso? Así como dice en el Evangelio, perdón, en el Salmo, vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. Una vez que nosotros nos levantamos de esa oración y que hemos aprendido lo que el Maestro nos ha enseñado,
¿Qué debemos hacer? Pues ir a contárselos a las demás personas, como dice Pablo. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos enseña a través de su palabra, que tenemos que ir a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro propio interior, a hablar de esa palabra que nos cambia y que nos transforma, esa palabra que nos consuela, que nos da esperanza, que nos da fe, esa palabra que nos hace sentirnos amados, que nos hace sentirnos acompañados, valorados, porque efectivamente cuando leemos la palabra de Dios y sentimos que el Espíritu Santo nos revela ese amor de Dios, que les derrama en nuestros corazones, nuestra vida cambia. Por eso es muy importante que ojalá lo hagamos en las horas de la mañana, que nuestra primera actividad en el día sea poner en las manos del Señor ese día, prepararnos para el día malo, porque no sabemos cuando salgamos de nuestra casa qué nos va a pasar. Pero es muy importante que nosotros, si estamos fortalecidos con nuestra oración, podemos enfrentar con el Señor las circunstancias que vengan. Por eso vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle, así como los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo es que debemos orar, dirigiéndonos al Padre, diciéndole, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Nosotros hoy en este día oramos al Padre diciéndole gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nutrirnos en nuestra vida espiritual a través de ella. Hoy nos ponemos en tus santísimas manos, Señor, y te pedimos que todo lo que nosotros hagamos sea para santificar tu nombre. Que todo lo que nosotros seamos, Señor, sea en honor a sentirnos realmente hijos tuyos, porque cuando decimos Padre, es porque somos tus hijos, Señor. Que podamos sentir en nuestro corazón esa esencia, ese ADN de Cristo que tenemos en nuestro ser. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos enseñes a orar. Enséñanos a fortalecer la oración, el tiempo de la oración, la calidad de la oración. Que así sea la más sencilla, Señor, sabemos que tú nos escuchas. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y te ponemos en tus santísimas manos, Señor, todo lo que somos, para que lleguemos a ser, Señor, la estatura perfecta que tú quieres que nosotros alcancemos. Que tú, Señor, eres santo y quieres que nosotros también seamos santos como tú lo eres. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos infinitas gracias. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.